3 puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Jacín, Ricardo Vidal y Raúl Rizic en Tertulia por Tres. Buenos días, mi querido hermano Ricardo Vidal. Nuestro hermano Miguel Jacín no pudo venir en el día de hoy, sí, pero estamos aquí, Ricardo Vidal y Raúl Rizic, para servirle. Buenos días. Excusamos a nuestro hermano que se le presentó un inconveniente y no pudo estar con nosotros. Como dice el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 13, dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, considera. Porque Dios hizo ambas cosas para que fuera de él no encontremos nada fuera de él. Si usted está escuchando este programa en el día de hoy, es una misericordia de Dios. Cuando decía el pastor Mark Chamsky, yo me quedé realmente pensando en la providencia divina. Él hablaba al final del mensaje diciendo que las aflicciones para el justo, como dice la palabra de Dios, dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y cuando nosotros partamos la eternidad, estaremos en el cielo. A diferencia del impío, del que no se ha arrepentido, del que no ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Dice por la palabra de Dios que las aflicciones del impío, del que no ha creído en Cristo, es el cielo aquí. Cuando muera, irá a un lugar de tormento eterno si no se arrepiente. Por tanto, es una misericordia de Dios que usted haya abierto sus ojos en este día. Es una misericordia de Dios de que usted esté escuchando este programa. Denle gracias a Dios, porque Él en su gracia común hace llover sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Sí, Raúl, y ese texto que leíste, aunque no es parte de nuestro tema hoy, pero realmente tiene el espíritu del tema que hemos estado tratando, que es la soberanía de Dios. Mira cómo dice: ¿quién podrá enderezar? Así es, mira la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? Y continúa: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Para que fuera de él no haya más nada. Dice también uno de los profetas: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? De la boca del Altísimo no es que sale lo bueno y lo malo. Obviamente en este caso, cuando se está tratando de lo malo, no es pecado, no es lo pecaminoso. Él no es autor del pecado. Lo que está hablando es de lo que dice Eclesiastés aquí, de la adversidad. Cuando vengan esos tiempos en nuestras vidas en que estamos afligidos, en que tenemos dificultades, en que problemas, en que tal vez tenemos enfermedades y aún tenemos que enfrentar la muerte de un ser querido, dice: ¿ha sucedido algo que el Señor no haya mandado? No, de la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. Él es quien ordena todas las cosas. Pero en el caso de los cristianos tenemos la certeza plena, porque Dios lo ha dicho y Dios no miente, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y decía un puritano en el pasado, algo de lo que tú mencionabas ahora, de otra manera. Él decía, exacto, que a los que aman a Dios, las peores cosas que les pueden pasar en este mundo, las peores, las más terribles, son para su bien. Pero a los que no son del Señor, a los que no se han arrepentido y convertido, aún las mejores cosas en este mundo, las más excelentes, de las que más ellos se podrían alegrar de que les sucedan, esas cosas
serán para su mal. Es todo lo contrario. Van a Así tener es. más cuenta que dar, porque cada un bien que disfrutamos en esta tierra es una evidencia de la misericordia de Dios, es una declaración de la bondad de Dios. Y aquellos que precisamente rechazan esa bondad recibirán una mayor retribución, como dice de Corazín, de Betsaida, de esas ciudades en Israel, de Capernaum, que dice que el día del juicio a Sodoma y a Gomorra, el castigo que les va a venir a esas ciudades, que será terrible, comparado con el que le va a ocurrir a los israelitas de ese tiempo, será suave, comparado con eso. ¿Por qué? Porque aquellos no disfrutaron de las medidas de bondad, misericordia y gracia, en el sentido de que Cristo estuvo ahí haciendo sus milagros, no disfrutaron eso como lo disfrutaron los israelitas de ese tiempo. Sí, ese es un texto bien fuerte en las Escrituras. Son aquellas personas que han recibido de alguna forma u otra la palabra de Dios. Son aquellas personas que han visto personas familiares de ellos y personas amigas que Dios ha cambiado su corazón. Han visto la obra de Dios, de Cristo, transformando vidas. Han ido a la iglesia, han escuchado la palabra. Sus padres le han predicado, familiares le han predicado la palabra a sus hijos, o sus hijos a sus padres. Y dice Cristo, como le dice a estas ciudades, son personas en aquel tiempo que se mantuvieron, aún viendo las obras de Dios y aún recibiendo la palabra de Dios, fueron personas que se mantuvieron incrédulas, rechazaron voluntariamente el Evangelio, rechazaron a Cristo, como muchos lo rechazan hoy y se burlan. Dice en ese texto del Señor, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que en ti se hicieron, se hubieran arrepentido hasta hoy. Igualmente le hace la advertencia a Capernaum. ¿Por qué? Porque en Tiro y en Sidón Dios no se manifestó. De la manera que lo hizo en Capernaum también. Igualmente. Y aún siendo dos ciudades paganas, Tiro y Sidón, como Dios le hizo una advertencia fuerte a Corazín, a Betsaida, a Capernaum, como tú bien dices, porque no se arrepintieron. Dice que en el día del juicio, los sodomitas, Sodoma y Gomorra, ciudades que Dios borró del mapa con fuego del cielo. Su castigo será menor para las ciudades como Sodoma y Gomorra, que van a pagar por sus pecados. Que están pagando por sus pecados. Sí, porque dice que sufrieron el castigo del fuego eterno. Exactamente. Entonces, pero ahí vemos que hay diferentes agonías en el infierno, diferentes grados de agonía. Aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, que han escuchado este programa, que han ido a la iglesia y que siguen escuchando el Evangelio, que tienen Biblias en sus casas, rechazan el verbo de Dios, el verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros, y que vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice la palabra que su condenación será mayor en aquel día. Diremos a una pausa y continuaremos en breve. Permítenos acompañarte en tus horas laborables, en tus quehaceres del hogar, en el camino mientras conduces, ser tu apoyo en momentos difíciles, tu palabra de aliento cuando más la necesites, ayudarte a crecer en tu vida espiritual, alimentar tu alma con la palabra de Dios y a ver el mundo tal y como lo ve nuestro Creador. Sintoniza todos los días el 990 AM de tu dial. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
Ricardo, siguiendo la introducción, realmente, como bien decíamos, que la incredulidad de aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, Cristo dice que su condenación será mayor en el infierno. Así es. Y mira, con relación a... Digo que la escuchan y la rechazan, y rechazan a Cristo, y rechazan la palabra de Dios, y le dan la espalda al dueño de todas estas cosas. Dice la palabra de Dios que no hay un solo ser humano que tenga la menor excusa para aquel día del juicio. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, porque ellos saben, la creación misma les dice que hay un creador. El diseño de la creación les dice que hay un diseñador. O sea, nadie tiene excusa. Solo tienen que clamar a Dios. El Señor dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, siguiendo con lo anterior y más o menos comenzando con lo que hemos estado tratando en los últimos programas, mira cómo dice esos textos que habíamos estado leyendo, que como dijimos, se trata todo de la soberanía de Dios, porque estas doctrinas de la gracia, la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de aquellos que han sido salvos, de que perseverarán en el camino de Dios hasta el final y que permanecerán salvos, todo esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Y vemos eso que para nosotros es un misterio, pero para Dios no. La soberanía de Dios y a la vez la responsabilidad del hombre. Y en estos textos que estamos tratando del Evangelio de Mateo, de Capernaum, de Tiro, de Sidón, vamos a leerlo y ahí vamos a ver cómo están ambas cosas conjugadas. Dice, cuando el Señor dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. Oigan bien, es el mismo Dios encarnado que está diciendo, si en aquellas ciudades se hubieran hecho las cosas que se hicieron en Israel, se hubieran permanecido, se hubieran arrepentido. ¿Y por qué Dios no lo hizo allá, esos milagros? ¿Por qué no? Primeramente, Él decidió hacerlo en Israel, donde él sabía que no se iban a arrepentir, y no los hizo en Sodoma, en Gomorra, ni en Tiro y en Sidón. Y él dice aquí que se hubieran arrepentido. ¿Por qué? Por lo que seguirá diciendo. Dios es soberano, lo veremos ahora. Dice, ¿y por qué Dios escogió a Israel? ¿Y por qué no a otras naciones? ¿Y por qué no a otras naciones? Dios es soberano. Dice más adelante la respuesta, porque así te agradó. Sigamos leyendo, dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable, no es que tengan excusa ninguno, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y entonces continúa diciendo, mira lo que hace Cristo ante esta verdad. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Él escondió estas cosas de unos y las reveló a otros. ¿Y por qué? Porque estos otros eran mejores, porque había alguna cosa buena en ellos o habían hecho cosas mejores que los demás. Ahora hay que estar claro de que la palabra de Dios enseña que ese llamamiento a los hombres es general. Dios dice, yo llama a todos los hombres que se arrepientan. En todo lugar que se arrepientan. Pero vamos a entrar ahí, terminar esta pequeña porción, y dice, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué tú lo escondiste de unos y las revelaste a otros? Dice el Señor, sí, Padre, porque así te agradó. Sin embargo, esto no va a llevar pero si es así, entonces
¿Y qué vamos a hacer? Sentarnos, porque si Dios quiere pasará y si no quiere no pasará. No, hay una responsabilidad. Es en ese mismo pasaje que hay un texto que de seguro todos los cristianos deben haber oído y muchos no cristianos también deben haber oído. ¿Cómo dice? Dice el Señor, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y qué sigue diciendo entonces? La gente dirá, bueno, pero si es así, entonces, ¿qué hago yo? No, mira lo que sigue diciendo el Señor. Venid a mí, y ahí que está lo que tú dices, el llamamiento general. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Ah, no, pero si ahí dice que como en otro lugar ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. El Señor dice, venid a mí. Y como tú bien citaste otro texto, es un mandamiento de Dios el arrepentimiento. Dios manda, dice el libro de los Hechos, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios no dice en su palabra, mira, quédate sentado y espera que tú sientas un calambre misterioso en tu cuerpo. O que yo te revele algo en un sueño. No. Ya todo lo que Dios te iba a revelar, lo ha revelado de manera general en su creación y lo ha revelado en su bendita y santa palabra, que es la revelación especial de Dios. Y en el verbo de Dios que se hizo carne, en Jesucristo, y habitó entre nosotros. ¿Qué dice en Juan? Dice que en el mundo Él estaba y el mundo por Él fue hecho y el mundo no le conoció. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios, que no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino por Dios. Es Dios que te puede dar una nueva vida en Cristo. Ahora, el instrumento que Dios utiliza para darte una nueva vida en Cristo es la predicación de la palabra de Dios. El Espíritu Santo puede usar la palabra de Dios para incrustarla en tu corazón y cambiarte ese corazón de piedra en un corazón de carne. La Biblia nos enseña, primeramente, que el hombre está depravado totalmente. Estoy haciendo un resumen de lo que hemos visto. Lo que hemos visto anteriormente en este programa. Fíjate, antes, un parentesito, sí, antes de entrar ahí mismo, en ese hilo que tú llevas, lo que tú acabas de leer del Evangelio de Juan, también ahí vemos la soberanía de Dios y a la vez la responsabilidad del hombre. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que le recibieron, ahora esto dice, no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios. Entonces ahí están las dos cosas. Es por la voluntad de Dios, pero el hombre es responsable de recibirlo. De recibirlo. No, en nuestra mente eso no conjuga, en la mente de Dios sí. Y ahí comienza... Igualmente el texto de Juan, que me viene a la mente, Juan 6:37, que nuestro Señor Jesucristo dice que todo el que el Padre le da, viene a mí. Ahí está la soberanía de Dios. Dice, pero el que a mí viene, dice Cristo, yo no le echo fuera. Usted no tiene que esperar un llamado misterioso para o saber o de que si usted es elegido o no. Cristo le llama a creer y a arrepentirse, a venir a Él, porque Él dice que todo el que viene a Él no le echa fuera. Es decir, que son las dos cosas que enseña la Escritura. Inclusive hay textos, hay cantidad, la Escritura está llena de textos que hablan de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana. Por ejemplo, cuando en Mateo vemos que el mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni qué vestiréis. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Dice, mirad las aves de los cielos,
que no ciegan ni siembran, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, mirad los lirios del campo, que ni aun Salomón, con toda su gloria, con toda su riqueza, se vistió como uno de ellos. Es decir, pero las aves del cielo no están, el Señor no tiene que abrir la boca para echarle la comida, no, ya van y buscan la comida, pero el Señor se la provee. Dios dice, no os afanéis por esas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son secundarias, serán añadidas. Ahora hay un texto paralelo a ese texto de la soberanía de Dios, de que Dios le dice, no os afanéis, pero también te dice, mira la hormiga. Oh perezoso. Que recoge en verano para guardar para el invierno. Que no teniendo ni capitán ni señor, recoge en el verano lo que va a consumir en el invierno. Imagínense el invierno en esos países, es una capa de nieve tremenda. Las hormigas están debajo y se alimentan todo el invierno y vuelven y salen en el verano. Dios dice, mira la hormiga, oh perezoso, que no tiene ni capitán ni señor, recoge en el verano. Sé prudente, te está diciendo Dios, sé diligente. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, en la Escritura vemos el balance de la soberanía de Dios en todo y la responsabilidad humana. Esto lo hemos estado aclarando porque sabemos que muchas personas, al oír esto, van a decir como que esto es un fatalismo, que entonces no hay nada que hacer, entonces ya si ese se va a condenar, se condenó, y que se quede y no haga absolutamente nada, no procure buscar nada. No, el Señor dijo, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscar y llamar, como hizo a aquella viuda, que el Señor alabó su grande fe, que empezó a gritar, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor no le hizo caso al principio. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos vinieron, Señor, atiéndela, despídela, ella da voces tras nosotros. Él dice, no, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, pero ella hubiera podido pensar, pero si fue a Israel que él fue enviado, entonces yo no tengo nada que hacer, ya, no hay nada para mí. No, ella siguió insistiendo, sí, Señor, socórreme. Y él dijo, pero es que no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perritos. Otra más. ¿Y qué hizo ella? Siguió insistiendo, sí, Señor, pero hasta los perrillos comen de las migajas. Entonces busquemos esas migajas por lo menos. Y entonces ahí entramos, Miguel, Raúl, entramos entonces en lo que hemos estado viendo de lo que llaman las doctrinas de la gracia, que comúnmente las conocen como los 5 puntos del calvinismo, pero Calvino no se inventó eso. Pablo lo escribió en la palabra, inspirado por el Espíritu de Dios, y ya otros hombres hablaron de eso mucho antes que Calvino. Calvino simplemente lo sistematizó, y por eso conocen estos 5 doctrinas como los 5 puntos del calvinismo. Pero eso no, Calvino no es el autor de la Biblia, es el Espíritu Santo, eso está en la Biblia. Él simplemente lo puso de una manera sistematizada para que nosotros lo entendiéramos mejor. Él sacó enseñanzas, es como una teología sistemática, que uno lo estudia. Los autores de esas teologías lo que hacen es coger un tema específico y ir por toda la palabra de Dios, buscando las escrituras que comprueban esa doctrina, que la apoyan o la enseñan. Y vimos entonces ya la depravación total. La depravación total es que el hombre, como dice la palabra de Dios, está muerto. Dice la palabra en Romanos 5:12 que como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y si vemos Romanos capítulo 3, dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y es Dios que te lo dice. Y Efesios también
cuando le habla a los creyentes en esa ciudad de Éfeso, Pablo les dice que en aquel tiempo ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, pero por la gracia de Dios, Dios les dio vida. Entonces vemos que esa es la enseñanza de la depravación total. El hombre está muerto, el hombre de por sí es no puede esclavo del pecado. Esclavo del pecado, exacto. No puede hacer obras que sean verdaderamente buenas a los ojos de Dios. Sí, se hacen cosas buenas a los ojos humanos, pero las cosas buenas a los ojos de Dios son aquellas que están en perfecta armonía con su palabra, en obediencia a su palabra y con el propósito y la motivación de que al hacerlas Dios reciba toda la gloria. Y eso debería ser todo el tiempo. Pues no es así. Fallamos. Estamos muertos en pecado. Esa es la depravación total. Total. Ahora, no llegamos a hacer todo lo malo que podemos hacer. Porque Dios nos restringe. Porque Dios restringe el pecado. Por su gracia común. Restringe el pecado del hombre. Si nosotros podemos vivir en sociedad, podemos vivir en familia, es una gracia común de Dios. Ahora, en este programa apelamos a la gracia salvadora de Dios, que es por medio de Jesucristo. Esa gracia salvadora de Dios, una persona que reciba a Cristo como Señor y Salvador, es la primera necesidad de todo hombre, que todo hombre entienda que necesita esa gracia salvadora, que es un ser pecador, que ha pecado contra Dios en innumerables ocasiones. Y si Dios no te ha dejado ser todo lo malo que nosotros podemos ser en este mundo, es por su gracia común o por su gracia salvadora, que esa gracia salvadora de Dios por medio de Cristo genera más gracia común. Por eso lo único que puede transformar el corazón de una persona, lo único que puede transformar una familia, lo único que puede transformar un país es el glorioso evangelio de Cristo, transformando corazones. Porque cuando tu corazón, Dios te cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, tú vas a amar cuando Dios te regenera, no por voluntad de carne, como leímos el texto, ni por voluntad de varón, sino de Dios que te da una nueva vida. Cuando Dios te cambia el corazón, ya tú vas a aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. ¿Vas a ser perfecto? No, estamos en un cuerpo de muerte. Queremos agradar a Dios sinceramente. Tenemos un deseo de agradar a Dios sinceramente. No podemos hacerlo perfectamente, pero queremos hacerlo sinceramente, de corazón. Por la obra que Dios ya ha hecho en el corazón. Por la obra que Dios ha hecho en el corazón humano. Miguel, entonces, Raúl, ahí se sigue entonces la segunda doctrina de estas de la gracia, después de la depravación total, que es precisamente, si esa es la condición del hombre, Dios lo elige. Si el hombre está sordo, ciego, muerto, en sus delitos y pecados, si está muerto no puede tomar ninguna decisión. Correcto. Entonces ahí viene lo que se llama la elección incondicional. O sea, Dios escoge al hombre, al pecador, aquellos a quienes Él se propuso desde la eternidad, como dicen Efesios, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, como habla de Jacob y Esaú, que no habían nacido ni hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios permaneciese conforme a la elección, conforme al que llama y no por las obras. Entonces, dado el caso que estamos muertos, depravados, la elección no responde a alguna cosa buena que Dios haya visto en nosotros, o alguna cosa buena que hayamos hecho, o alguna diferencia entre nosotros y los que no se salven. No, dice que de la misma masa Dios escogió a unos para honra y otros para ira. Éramos de la misma masa. Entonces, eso es lo que se llama la elección incondicional, que no había ninguna condición en nosotros por la cual Dios tuviera que verse movido a salvarnos. No, Él lo que vio en nosotros fue pecado, rebelión, aborrecimiento a Dios, maldad, como dice el libro de Mateo, que lo que sale del corazón son los hurtos, las mentiras, las fornicaciones, los adulterios, los fraudes, los homicidios,
todo tipo de maldad, malignidades, engaño, lascivia. Eso es lo que, cuando Dios nos ve, eso es lo que ve en nosotros. Entonces, cuando Dios salva a un individuo, no significa que ese individuo era mejor que los otros. Todo lo contrario. De Israel dice, ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, por eso yo los escogí. ¿Para qué? Para que la gloria siempre sea de Dios. Pero fíjate, ese texto que tú mencionas, en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Así mismo, a los que antes conoció, a los que antes amó, por los que antes tuvo un amor especial y salvífico, por esos. Entonces ahí viene la tercera doctrina de estas cinco doctrinas que se llaman de la gracia o doctrinas del calvinismo. ¿Cuál es? La expiación definida, la expiación particular, la expiación limitada, no limitada de poder o limitada porque no había más que Dios pudiera hacer, no, sino definida. Hubo un propósito precisamente de esos, de aquellos que de entre los muertos espirituales Dios escogió y resucitó y los llamó incondicionalmente en su tiempo. Por esos fue por los que Cristo derramó su sangre. Como dice, ya Isaías profetizaba eso. Dice en el libro de Isaías que él, dice, cuando murió en la cruz, dice, habiendo llevado el pecado de muchos. ¿Cuáles son esos muchos? Aquellos que él escogió desde la fundación del mundo, que llamó en su tiempo y por quien él derramó su sangre en la cruz. Como dice el Señor, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Por eso es que se llama la expiación definida o particular o limitada. ¿Por qué? Porque no dice que fue por cada uno de los individuos de la raza humana que Cristo pagó, porque ya vimos la última vez que de haber Cristo pagado o haberse propuesto que su obra en la cruz fuera para pagar todos los pecados de cada un individuo de la raza humana que haya existido, que existe y que existirá, entonces no habría ninguna sola persona en el infierno, solo el diablo y sus ángeles. Pero vemos que dice el Señor en los evangelios que en aquel día muchos estarán a su izquierda y él les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, una persona por quien Cristo murió no puede perderse. Entonces, si muchos se pierden, entonces es porque Cristo no se propuso en la cruz que su obra fuera para pagar el pecado de aquellos que ya se perdieron, porque no se podrían perder si fuera así. Sabemos que esto es algo que naturalmente el pecador rechaza. Todos nosotros nos quedamos como, ¿cómo? Sí, pero si la palabra de Dios lo enseña, es así. Dios dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y si lo vemos en toda la Escritura, podemos coger un texto, por ejemplo, Hechos, capítulo 2, versículo 36 siguiente. Si lo leemos, dice el apóstol Pedro, predicándole, aquí vemos a Israel, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les predica el Evangelio y les ordena que se arrepientan y que se bauticen. Vemos en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Dice, se añadieron a aquel día más de 3,000 personas. ¿Cuáles fueron bautizados? Aquellos que se arrepintieron, aquellos que recibieron la palabra.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión uno con otro, en el partimiento de pan y en las oraciones. Dice en el versículo 47, y con esto concluyo este segmento, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Amén. Vamos a otro segmento. Otra pausa. Y otra pausa. Continuaremos entonces con el llamamiento eficaz o la gracia irresistible. Sí. Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Los lunes iniciamos así. Ricardo, Pero un cristiano puede participar en la política. Tratar un tema que está en la palestra pública a nivel internacional y, por qué no, también en nuestra nación, y es el tema de la homosexualidad. Nuestra prioridad máxima debe ser dar a conocer a Cristo, porque Él es la respuesta a los problemas de este mundo. Tertulia por Tres, todos los lunes desde las 8 de la mañana, brindándote el enfoque bíblico de los temas más interesantes. Tertulia por Tres, por Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad, 990, amplitud modulada. Si tienes algún familiar sordomudo o conoces alguno y estás interesado en que reciba la palabra de Dios, te invitamos a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en donde de manera simultánea los domingos desde las 9:30 de la mañana reciben el pan de la enseñanza a través del lenguaje de señas. Estamos ubicados en la Luis Amía Mateo número 105 en Arroyo Hondo. Para más información, 809-438-0808. Estamos en el tercer segmento de Tertulias por Tres. Bueno, hemos visto la depravación total, hemos visto Abuelo de Pájaro, ¿verdad? La elección incondicional, la expiación limitada. Vamos a seguir viendo ahora el llamamiento eficaz y la perseverancia de los santos. Hablando del llamamiento eficaz, la Confesión de Fe de Londres del 1689 nos dice: a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, y así sacándolo del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolo a la gracia, a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándole un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente induciéndoles a lo que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Pero de modo que van con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Así que la salvación, la conversión, de principio a fin, depende de Dios. Ahora, eso no evade nuestra responsabilidad. De ninguna manera. Mira esta pequeña frase añadida aquí para aclarar la definición, ¿no? Sí, por favor. O concluir con la definición de esta doctrina. Dice: este llamamiento eficaz proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios, no por cosa alguna previamente vista en el ser humano, sino, dice, que es por la obra renovadora y vivificadora del Espíritu Santo, y por esta obra Dios capacita al pecador para responder a este llamamiento y para adoptar la gracia ofrecida y transmitida por él. Entonces, esto no es sacado de la mente de una persona,
esta enseñanza tiene su apoyo en la palabra de Dios. Recuerden que no estamos hablando aquí de quedarse pasivo, de ser hipercalvinista, de quedarse solamente en la soberanía de Dios, o quedarse o ser arminiano y quedarse solamente en la responsabilidad humana. La Biblia enseña ambas cosas juntas. El calvinismo enseña que Dios es soberano y que el hombre es responsable. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, y eso es lo que estamos aquí demostrando. Ahora nosotros lo entendemos cómo encaja la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. No, eso escapa de nuestro entendimiento. Nosotros tenemos una mente finita y Dios es infinito y soberano y dueño del universo y de las cosas visibles e invisibles. Dios es el dueño de todo. Él creó todas las cosas y nosotros no entendemos realmente dónde encaja la soberanía de Dios y la responsabilidad. Solamente la obedecemos por fe. Ahora, Dios no te dice a ti que espere que te dé un calambre para tú arrepentirte o creer. Dios te dice, arrepiéntete, venid a mí y yo le daré vida eterna. Mira, entre los textos que evidencian esta enseñanza en la palabra de Dios, de que Dios llamó eficazmente a los que iban a ser salvos. O sea, es un llamado que la persona, una vez recibido, no se puede rehusar. Dice, ese llamado cumple el propósito de Dios. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 6, los versículos 37 y 44. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Nuevamente recordamos lo anterior. Aquí es los que vienen a Cristo son aquellos que el Padre le dio. Y sigue diciendo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí está el llamamiento eficaz. Él dice, cuando el Padre le trajere, ahí es que está el llamamiento. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Jesús dice en este pasaje que el Padre le ha dado a ciertas personas y que cada una de ellas, de esas personas que el Padre le ha dado, vendrá a Él. Aquí no hay ninguna vaguedad en esta afirmación. Es una sencilla afirmación declarativa. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo. Dice, esto puede suceder, desde luego, solo si Dios impulsa en forma irresistible a esos pecadores a que vengan. Dice que el Padre los traerá y Jesús los resucitará en aquel día, en el día postrero. También el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Le está hablando aquí a Israel y dice, yo tengo ovejas que no son de la nación de Israel, son de todo tribu, pueblo, nación y lengua, como vimos en un programa anterior. Dice, aquellas ovejas, las ovejas por las cuales, como Cristo dijo también, yo pongo mi vida por las ovejas, por esas. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquí vemos nuevamente, como el Señor dice, esas ovejas van a oír mi voz y yo las voy a traer. Dice, ese es el llamamiento eficaz. Dice que sus ovejas oyen su voz y ellas le siguen. Amén. Y Él le dará vida eterna. Igualmente, como dice en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dice que el que oye mi palabra, dice Cristo, y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, esa gracia irresistible, ¿dónde la puede recibir el pecador? Nosotros sabemos que cuando el Evangelio es predicado en la iglesia, o al aire libre, o a través de la palabra leída, no todas las personas hacen caso de su llamado. No todas las personas llegan a ser convencidas de sus pecados y de su necesidad de Cristo.
esto explica el hecho de que hay dos llamamientos. Existe no solo un llamado externo, sino también un llamado interno. El llamado externo puede ser descrito como la palabra, la predicación de la palabra. Muchos Dios son te los está llamados, hablando. como dice el Señor, muchos son los llamados. Dios te está hablando por medio de la predicación de la palabra de Dios, cuando es predicada fielmente. Y este llamamiento, cuando es realizado, puede obrar de diferentes maneras, en decenas de diferentes corazones, produciendo diferentes resultados. Sin embargo, hay una cosa que este llamamiento no puede hacer. No efectuará la obra de salvación en el alma pecadora. Para que una obra de salvación sea forjada en el alma pecadora, el llamamiento externo, es decir, la predicación de la palabra, debe de ir acompañada del llamamiento interno del Espíritu Santo de Dios, porque es Él quien te convencerá de que eres un pecador, te convencerá de pecado, de justicia y de juicio, como dice en Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando el Espíritu Santo llama por su gracia a un hombre o a una mujer o a una persona joven, este llamamiento es irresistible, nadie puede resistirlo. Mira que hay otro texto. Es decir, que este llamado no puede ser frustrado porque es la manifestación de la gracia irresistible de Dios, del Amén. Creador de los Amén. cielos, de la tierra, de la cosa visible, invisible. Es el dueño de todo esto que Y gracias a Dios que es así, porque si no, ninguno vendríamos a Él, porque como el Señor dijo, y no queréis venir a mí. Para Los tener pecadores vida, ni queremos, para tener vida. para tener vida. Los pecadores ni queremos ni podemos venir a Cristo, aparte de la obra que Dios haga para regenerarnos en nuestros corazones. Primero Dios nos da vida, entonces podemos responder. Dice el libro de Romanos en el capítulo 8, versículos 29 y 30, hablando buscando los textos de apoyo a esta... Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa.